antes de comenzar, quiero dar la palabra al presidente de la rama de José Riquelme, que seguramente va a hacer un saludo de bienvenida y dar la partida a esta actividad. Un saludo de bienvenida. Agradecido la rama por el que estén ustedes acá, principalmente en esta clínica. Espero que para las personas que no han asistido a clínicas, o en realidad para todos, siempre son provechosas. Siempre hay algo nuevo que sacar, siempre hay algo nuevo que aprender. Y más aún para las personas que están recién comenzando en esta actividad, esta bella actividad. El día acompaña, hay muy bonito día, temperatura agradable, entorno agradable y dos personas acá que nos acompañan, Ricardo, Carlos. Primera vez que están acá en la clínica, parece que ahí estaban. Sí. Ya estamos próximos tenemos ya 9 años en esta rama, más de 9 años. Hemos avanzado bastante. Ahí viene una nueva embarcación para nosotros, la rama de Vela, y al habernos apoyado harto también, este año nos apoyó harto, así que tenemos que responderle. Tenemos que comienza nuestra temporada firme, digamos, a pesar de que estamos todo el año acá, pero siempre haciendo actividades de vela. Esperemos que esta temporada estival, los niños, sobre todo los adultos, estemos a la altura de lo que Yacolín nos ha proporcionado. Y demostremos que lo que pedimos es porque realmente lo necesitamos. Así que espero que esta clínica saque provecho. Yo lamentablemente tenía otro compromiso, ya que la clínica iba a ser la semana pasada, tengo otro compromiso ahora a mediodía, así que me voy a tener que retirar. Lamentable porque después veré las grabaciones del profe, pero algo aprenderemos. Así que muchas gracias por haber venido. Todavía faltan algunas personas que lleguen, pero la clínica es larga, así que hay harto que aprender. Me acuerdo cuando estuvimos en Talcahuano un día, una semana, 3 días en una clínica que nos invitaron a sentir náutico, aprendimos montones, así que en esta que es un día también se aprenderá algo. Muchas gracias a los profes, muchas gracias a los expositores. Los dejo para que comiencen. Bueno, yo soy Carlos Parragué, como dijeron soy presidente de la clase hídrica, pero me dedico a esto desde chico, o sea, navegué siempre en barco acá, crecí aquí en Talcahuano, corriendo en barco. Hace unos 4 o 5 años reentré en el mundo del ILCA, porque cuando chico había navegado en láser acá, y es como volver a las raíces. La idea de la clínica no es que sea algo, hay que tratar de manejar la parte técnica con la gente que no sabe, para que empiecen a tener noción de controles de los barcos o cómo navegar los barcos. Yo no les voy a decir cómo se navega, porque en eso ya entraron ustedes a navegar. La idea que tengo es que puedan entender cuáles son los controles de los barcos, cómo se usan, y pueden asimilarlo para que cuando salgan a navegar digan, yo debería hacer esto o lo otro, y empiecen a integrar eso en la forma de navegar, que es la parte final, que uno quiere tener estas cosas como naturalmente. Finalmente tú vas controlando el barco, ya sea un 80 pies hasta un ILCA, de la misma manera se controla. Las bases son las mismas para navegar cualquier tipo de barco. La única diferencia es que los láser no tienen ingenuo, entonces ahí tenemos unos detallitos que afinan entre todos. Entonces, si tienen dudas, vayan parando la charla y las vamos aclarando en el mismo minuto, porque es la manera más fácil de conversar con ustedes y que no sea un monólogo. ¿Ok? Partamos por la historia de este barco. Este barco partió en el año 69. No sé si han visto la historia del barco en YouTube, que fue un concurso americano donde dijeron traigan todos los veleros que se puedan fabricar, transportables, y se va a hacer una regata. Y el tipo desarrolló esto en el jardín de su casa, dijo, lo subió arriba de la camioneta, le sacó 4 vueltas al resto de los barcos que se presentaron, entre ellos está el Sunfish, un montón de barcos de la época, y ganó el concurso, y con eso se hizo un desarrollo de este barco a nivel nacional americano. A los 20 años ya era un boom a nivel mundial, en el video, si lo buscan en YouTube, sale cuando llegó a Japón, llegó a la Imperatriz a recibir el primer láser que llegó a Japón, es todo un tema. Hoy día te dicen es un barco antiguo y todavía no lo pueden sacar de la Olimpiada porque es el barco más masivo del mundo, es la Coca-Cola. Pero tiene
sus temas de diseño por la época en que se hizo. Como no existía ni simulación de comportamiento, ni cálculo, el gallo no hizo ni un cálculo de estabilidad, no hizo nada. Él desarrolló un barco pensando en el barco solamente, tiene ciertas cosas. El barco tiene, a ver, va a ser más fácil que lo hago acá. El barco, todos los barcos tienen dos cosas fundamentales para poder darle velocidad. Uno, el centro bélico, que en un barco grande yo lo tengo con la Genoa y la mayor, que debe estar más o menos ahí, y el centro de estabilidad que lo tengo acá en la quilla, ¿no es cierto? Acá sale una diferencia de velocidad acá y eso me da como resultante un empuje hacia adelante. Entonces, yo ese perfil cuando lo diseño el diseñador, lo hace con una máxima profundidad que va a ser el máximo empuje que va a poder generar este perfil hacia adelante. Entonces, si yo este perfil, y lo mismo pasa con la Genoa, ¿no es cierto? Si yo este perfil empiezo a apretar este aparejo o sobrecasar el banco, empiezo a generar que este perfil se empieza a aplanar hasta que llegue un perfil, no es así, pero ya súper plano. Y ese sería el punto donde yo la despotencié al máximo. En los barcos grandes lo que tú haces es soltarle llegas a ese punto y le empiezas a soltar trailer. Entonces además cambias el ángulo de incidencia del viento. En el láser también, tú ves un video de un láser con 25 nudos y nunca alcanzaba la escuadra y te decís, oye, va con la escuadra suelta. Es que no lo pueden más cazar, porque el barco se empieza a ir de ronco. Entonces el tipo navega despotenciando y va soltando la escota, directamente lo hace planeando. Ya la mitad de la vela va planeando. Entonces, pero la posición básica para tener máxima potencia es en el banco, la posición que se toca las dos poleas de atrás y el auto suelto 10 centímetros del medio. Incluso para un barco que no tiene los controles de regata es lo mismo, exactamente el último que salió a nadar en la laguna es algo así. Después no los tocan. Si hay más viento, en el agua te hace un poquito más de banco, tampoco es un rollo mental de moverlo todo el rato, pero sí tener la noción de que si saliste con el banco suelto que lo va a dar recta, el banco está abierto arriba de la balón y no está caminando. Y después, en el seteo de estos controles, después uno tiene que ir al control. Hacia poco viento y hacia viento fuerte, que ese es lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo logro cuando hay menos viento, cómo potencio el barco? Yo no lo puedo potenciar, porque lo que no tienes que hacer es llegar a potenciar. Entonces, en ese minuto sería la cazada máxima es hasta que yo no altere el perfil, que es ahí, cuando hay poquito viento. Por ejemplo, un día así como ahora, de ahí cazar la racha un poquito y soltarle un poquito cuando se acaba la racha. Y ahí esa es la forma óptima de la vela. ¿Me fijé? Entonces, hacia rangos de viento más suave, eso es lo máximo que tú puedes cazar en la vela enlace. En un barco grande sería con todos los catavientos hacia la popa y con la vela perfecta y con el aparejo puesto para el viento todo. Y al revés, después ya cuando voy a viento fuerte, cuando empieza a subir el viento y tú ya te puedes empezar a sentar hacia afuera, puedes empezar a cazar más, hasta que llegáis a los 10, 12 nudos que navegáis con la vela así. Máximo cazado y máximo... Y ahí se mueve también el ojo. Porque yo me acuerdo que una vez estábamos en una clínica en Talcahuano y ya se levantó el viento y el profe de la lanza decía tiene muy potencial la vela. Lo que pasa es que en este punto yo ya voy colgado máximo yo. Y el barco tiene que ir plano. De repente vas a sentir que te empieza a levantar el poto. Sí, opa. En ese minuto tienes que entrar a cazar, a aplanar más la vela. Entonces suelto un poquito el pote y vuelvo a cazar y vuelvo a cazar acá. Y ahí ya la volví a aplanar más. Pero ¿cuál es el problema? Que la medida que yo cace bien el auto, cace bien acá, el perfil se empieza a desarmar. Empieza a ser ineficiente. Y en ese minuto, el único control que tengo es el canical. Entonces empiezo a sacar la bolsa que sobró con el puro canical. Y ahí llegaste al punto de máximo viento que tú puedes soportar con tu peso y máximo plana la vela. Que debe ser como 14 nudos, 15 nudos, depende del caso. Y de ahí yo digo, bueno, ¿qué pasa cuando vamos a 20 nudos? Bueno, tengo que
seguir despotenciando el barco, metiéndole más banco y más carga. Y así me voy hasta que llego a tener el barco totalmente. Entonces uno siente en la escuarada. Claro, es una percepción personal porque ni siquiera es pelear con el timón. Si tú llevas bien los controles, nunca deberías tener el juego casi juego con el timón. Porque no vais siguiendo metiéndole caña así. Si tú logras poner peso y despotenciar, el barco va equilibrado. Pero hay un punto que igual tu peso y despotenciar no te va a lograr, porque es lo que decíamos, con 25 no o 20 no, ya el láser está pasado de rosca. Y ya llegué al punto máximo acá, ya ahí empezó a navegar con la escota un poco más suelta, más suelta, más suelta. Y ya cuando hay viento, el que menos suelta la escota es el que anda más rápido. Porque va a ser el que logre mantener el barco plano y caminando hacia adelante. Por eso que hay gallos, no sé, pues, Clemente, que mide 1,90, pesa 95 kilos, vuela con peso. O el peruano, que era chiquitito, 1,70, pesa 78 kilos, con poquito viento vuela, Clemente no le gana. Porque es un barco que finalmente el biotipo es el que te juega el nivel muy de profesión de regata, pero el problema que tienen los gallos acá, o sea, diría que Clemente el único que tiene el físico para ser lacerista internacional. Por el largo de la palanca. Es por el largo de la palanca. El campeón mundial mide 1,96. Es un tipo que no es gordo, o sea, es flaco, pero debe pesar 93, 94 kilos. Ya ha ganado la Olimpiada, el Mundial, todo, pero tú decís, ese es el biotipo, no. Nosotros, yo soy socio de Higuería y veo los nanos de Higuería y tenemos niños de las escuelas públicas. Claro, de repente hay unos niñitos así que tienen 17, 18. Se acabó la carrera olímpica, se acabó. El diseño de las velas, la potencia del barco, y eso lo tengo que hacer. En el láser, como no lo tengo, el primer control que yo tengo que tener, que es lo básico, antes de salir a navegar, antes de subirme al barco, yo llego, pongo la vela para y esa recurva se la tengo que dar con el boom. Y esa es la posición base para salir a navegar. Así tiene que estar siempre el barco cuando yo salgo a navegar y apenas lo tengo con viento, sin viento, esa es la posición. De hecho, por eso que este barco del dueño del barco ya lo tiene marcado ahí donde tiene que estar. Él tiene una posición para viento, esta es la media, después lo tiene con más viento y este para la popa. Ya lo tiene preseteado aquí para ver dónde lo ponen. Yo también lo tengo en mi barco, tengo marcas porque la única manera de saber es eso. Y si salgo a navegar, me falta el baño, no meto el agua, voy, caso toda la escota y lo caso apenas sin darle fuerza, sino que mordiéndolo, y eso es lo que me da la precurva del panel. Se como sobre la vela. La vela se fija que tiene una curva acá que es la profundidad de la vela. Si yo suelto, la profundidad se pierde, se va hacia adelante. Y la vela no tiene forma. Entonces, les puedo mandar el video hay un video en internet que hubo un estudio de física de eso. Que está con la simulación del barco. Y es un barco que navega siempre, si el viento es así, va contramurado, entonces la vela siempre va a pasar hacia arriba y hacia sotavento. Y es un barco que va haciendo, ¿por qué? Porque si yo tengo el tren de olas que va así, como no tengo espíritu, no tengo nada, el tren de olas va así, hacia allá, el viento va así. El láser nunca navega como los otros barcos haciendo esto, sino que navega, yo lo sobreamuro, o sea, lo sobrederivo, acelero, cuando estoy llegando a la ola, bajo la ola más orzada y cazo de nuevo a la mayor. Después, a la otra ola, yo sobrederivo y vuelvo a cazar cuando... Entonces los gallos, si tú ves un video, el tipo va haciendo una S así, súper rápido. Pero el barco va generando un viento aparente que va andando mucho más rápido que si fuera solamente haciendo una popa lineal hacia abajo, como los barcos normales. ¿Cómo evitas que cabecee realmente la ola? ¿Contra la ola? Cuando vas encopado y de repente normalmente la idea es surfear la ola. Y Peso lo para ideal, atrás, peso atrás. peso atrás. Sí. Nosotros nos tocó el año antepasado, la fecha Ilca acá en Talcahuano con 32 nudos. Y en Talcahuano, que no hay ola, yo iba en la popa y el barco se metía hasta las mordazas debajo de las olas chicas y lo único que no quería es que siguiera para abajo porque claro, cuando seguís para abajo se da vuelta, no, se va de ojo para adelante.
Entonces yo me clavé y el barco no es que se dio vuelta así, sino que hizo así, ¡pac! Y yo salí volando hasta delante del palo. Además voy muy rápido, entonces se para en seco y es como chocar en auto. Y ese control no lo voy a hacer porque el diseño de los barcos más modernos tienen mucho más, para evitar eso, tienen mucho más volumen de aquí hacia adelante. Este barco es muy finito, pero claro, el dijo, para cortar la ola y todo. Pero un barco fino de proa tiene ese problema que tiende a encauzar en la proa cuando agarra velocidad. Y ese no me gusta. Pues ahí era, directamente no soltábamos el baño en la popa, sino era para matar. Y yo en diagonal hacia atrás, casi en línea recta hacia atrás, para poder aguantarlo. Pero así todo, ya que llegué a la opción de equilibrio, ya lo voy a dar. Un problema de diseño del barco. ¿Cómo es lo ideal para cruzar una ola? ¿De frente? Sí. De frente. El barco solo navega plano, este barco. Los barcos modernos, por diseño, se ha logrado hacer que cuando escoran, tanto los barcos chicos, grandes, medios, todos los tamaños, de paseo o no paseo, cuando escoran aumenta su superficie mojada de casco. Tiene unas líneas de agua que en fondo está mucho para navegar. Si corren un 36 que escoran lo mismo con 10 nudos que con 25, da igual siempre escoran, porque está hecho por forma de casco para navegar así. El láser no, tiene que navegar lo más plano posible. Ni siquiera con poco viento escorarlo. Y la forma de pasar la ola es que cuando viene la ola, yo tengo que ceñir hacia la ola, voy hacia la ola. En el minuto que llego arriba de la ola, me cuelgo, porque se produce un cambio en el viento aparente, y apenas la ola está pasando, yo lo vuelvo a derivar para que vuelva a acelerar para la otra ola. Y Viene la otra. viene la otra, o sea, corrimos el Nacional en enero en Talcahuano y las olas tienen un tren que debe ser como ese pedazo y ahí, o sea, tenía ese pedacito para hacer así con el tío. Y el que no lo hace, se te va arrancando así de a poquitito. Es impresionante, pero sí. Entonces, es practicar eso. Obviamente hay gente que lo hace mucho, puede decir que no, pero esa es la forma de pasar la ola. O sea, el timón cada vez que yo lo muevo, estoy generando que aparezca más superficie de frente y me hace frenar mucho. Entonces, en los barcos grandes, claro, tienen la quilla que te ayuda y todo. El problema de estos barcos chicos es que no tienes control con más que tu peso. Pero usando bien los controles, evitas mucho el uso del timón. O sea, con 20 nudos te diré que, salvo para las olas, que uno lo va acomodando para la ola, no se mueve mucho el timón. Y con poquito viento menos, porque no hay olas. O sea, si yo corro con 8 o 10 nudos, el timón va recto. De hecho, tú te vas a fijar y los gallos timonean con la extensión puesta aquí en el muslo, porque no quieren mover la mano. Porque cuando tú estás haciendo cosas así, estás moviendo el timón todo el rato. Pero eso es conceptualmente para todos los barcos no mover el timón. O sea, es un mundo de diferencia en velocidad. Es muy sensible el timón. Es muy sensible, pero hay que tener más interiorizado que es muy perjudicial. O sea, se mueve lo justo necesario porque... Ya, pero en una regata, pues, llegas a la boya. No, ahí sí, ahí le tiráis. Sí, claro. Ya, Pero yo el peso no, lo tiras y tiras todo tu peso para afuera, por ejemplo, para derivar en la popa, que es la más difícil, antes de llegar, tú vas llegando a la boya. Sueltas el van, ya lo dejo en la posición de popa, suelto el canicam para que esté inflada la vela, y antes de llegar me cuelgo, tiro el timón junto con la colgada, porque mi peso le va a ayudar para que no porque el barco va a reaccionar mucho más rápido, y apenas tengo la proa hacia dónde voy a salir, me enderezo y ya estoy navegando. Pero no trato de derivar así bombeando. Es preferible soltarle la vela. O sea, derivar, si ven, los gallos lo que hacen es soltar la vela y muchas veces incluso derivan con la vela media flameando. Va a decir, ¡ay, mira cómo soltó el outfit y todo antes de llegar la tiene media suelta! ¿No? El gallo desahogó el barco entero para poder derivarlo rápido, etc. Es mucho menos perjudicial que si se te va a la orza o si directamente tienes que empezar a bombear para poder salir. Y hay que tener ojo porque el timón, como es cortito, los timones apenas pierden sustentación, mucha gente, y en todos los barcos de todos los tamaños, tienen la tendencia a meter el timón entero y empezar a hacer la silla donde termina el timón. Y el timón nunca va a funcionar si es que no vuelve a tener sustentación. Entonces la única manera de hacer funcionar un timón
es enderezarlo, el barco arranca un poquito y ahí empezar a timonear. Pero si empecé así, el barco se queda en el mismo lugar así. En el láser, cuando quiere salir de eso, lo que hace es soltar toda la vela y mandarle unas cañas para que la proa caiga. Ahora es mucho más fácil, la que es más fácil de esa es levantar la orza. Tú levantas la orza hasta la mitad, le hacías así el timón y la proa sola se... El barco se derronza y se reacomoda. Sí, hacia adentro. ¿Qué signo está? ¿No tiene el mismo ángulo que la botadora? Claro. Entonces, Está hacia acá. Eso es que está sobrecasado. Eso en todos los yates chicos, grandes, medianos. Esa es la regla del 99. la idea está bien. Entonces, Y el boomban, cuando está la escota acá con el traveler, ¿cuánto rato se tiene que mantener en esa posición así como de casado normal? siempre. Ya hay- Enseñé. Si andáis paseando siempre. Claro, pero enseñé, digo. Pero enseñar siempre, sí. Lo que pasa es que enseñar, te va a pasar que en un minuto no la vas a cazar. Lo que hablábamos era que cuando hay poco viento, para no ocupar la vela plana, el máximo cazado es ese. Ujú. Ya, y si, por ejemplo, se me calma un poquito y yo suelto, si yo tengo el van más suelto, esta vela se va a levantar y se va a abrir de arriba y se va a desventar. Va a perder eficiencia. Entonces la manera que esté siempre eficiente es esa. Con el van puesto encima. Sí, había escuchado eso que no había que dejar las perillas muy juntas. que No. Cuando hay poco viento. Cuando hay que- poco viento como ahora, se navega, ahí ya hay un poco más de viento, pero cuando está calmado, ahí, en la medida que tú ya, ¿se acuerdan de la posición con la rodilla y tengo que estar a sotavento? Ya me puedo empezar a sentar, ya empiezo a cazar un poquito más. Ahora entro en una ranchita como ahora y lo cazo más. Y si me empiezo a colgar, empiezo a cazar. Y si ya voy colgado máximo, voy ahí. Y esa es la máxima velocidad, colgado máximo y con la escota block to block. Pero apenas se calma un poquito, tengo que alargarle un poco y entrar el cuerpo y vaya así, ¿no? Eso es todo el tiempo tienes que estar haciendo. O sea, Sin mover y el boomer no lo tocas más. Hasta que si sube el viento lo empiezas a cazar para tener como control para desventar. Como no tiene traveler este barco, el traveler de los barcos grandes, ya. la manera que yo tengo para sacar la incidencia del viento y aplanar más es cazar más el boomer y empezar a soltar escotas desde este punto hacia afuera. Entonces si yo suelto con el van más cazado, la vela nunca se va a abrir, va a quedar igual de plana, pero el ángulo de incidencia del viento es menor. ¿Se entiende? O sea, el viento me pega con... O sea, no tengo... Es como que yo mandara la proa más hacia el viento, pero en realidad estoy abriendo la vela. Y hasta ahí. Con mucho viento navegué con la botadora acá. Más abierto. Más de total. El barco que navega mucho más rápido derivado que tratando de ir pinchándolo contra el viento. Y así yo también tenía esa sensación. Sí. Enseñé. Enseña siempre, sí. Enseñé. Sí. Lo ideal de los mundos es, la regla dice, que hace a sotavento lo que más aguantes, sin que se te devuelva. Porque vas a ver que el gallo cuando lo va a dar, vas a hacer la virada para que el barco acelere, vuelve a meter el cuerpo, el barco se va, mete el timón, y cuando se le viene encima, se pasan de lado. Porque es mucho más, o sea, el barco va navegando y sale navegando inmediatamente para el otro lado acelerado. Obviamente yo no lo hago así, Ser atlético. es difícil Hay que hacerlo. tener 15 años. Flaquito, 15 Ah, años. hay que ser flaquito y además que es mucha técnica, o sea, yo la verdad en el club me cagaba la risa, se dan vueltas 25 veces tratando de aprenderla hasta que la sacaron, pero es difícil. Pero con poco viento es solamente virar y controlar, lo más importante es controlar la cantidad de peso que le tenés que meter a barlovento cuando viras, porque si hay muy poquito viento y se te viene encima es medio incómodo, incluso se te puede dar vuelta para acá. Y después con viento fuerte enseguida es lo que hablamos, virar pero con la escota suelta, esa es la única clave. O sea, no hay otra. Ah, las cuotas sueltas siempre. Con viento fuerte sí. Para que no se Tenés te- que largarle un metro y medio de escota, viras, y cuando tú ya estás en la posición y tienes la prueba lista y todo, cazáis. Ahí cazáis. Incluso que si se te empieza a venir encima te da lo mismo, porque ya con este viento, si yo viro y cazo, el barco solo se devuelve. Entonces termináis y reguláis tú tu velocidad de virar. Y no tenías el problema del descontrol o que se te apruebe. Y después en popa, el único truco que hay que hacer para hacer la transición y que no se te enganche acá, porque la típica que se engancha aquí, es que cuando viene,
cuando tú tiras la vela para que pase, tienes que pegarle un tirón a la escota. En el fondo, si yo voy a trasluchar, tengo que, apenas voy a trasluchar, tiro el timón y veo que la vela se va a pasar, le pego un tirón de 1 metro de escota o empiezo a recogerlo. Porque el problema es cuando esto está bobo, o sea, está así volando en la popa y estáis trasluchando. Ahí es cuando hace. Si esto está con tensión, nunca se va a agarrar la escota. Entonces, una manera es empezar a cazar antes. Y ahí el problema es que si hay viento y empiezas a cazar, el barco se va a poner más inestable y se te puede dar vuelta, apenas trasluchar te va a dar vuelta. Pero es eso. Y la otra que es más simple, que la hace un montón, es agarrar esto con la mano cuando vayas a trasluchar. Entonces, te das vuelta para atrás, la agarras aquí, manda el timón y cuando va a pasar la vela, pues tiráis la escota y todo para el otro lado, no se te engancha nunca. Yo lo hago así para no enredar. Enganchado en las cotas. No, hay que ser artista para hacer esa maniobra simultáneamente, para ahí te cuesta de repente. No, con la mano. Lo que pasa es que esta... Pero ¿cómo? ¿Cómo es la maniobra? Para no ir a buscarla allá atrás, lo que yo hago, esto viene ahí, ¿Ya? yo voy, yo estoy acá. Agarro la extensión de caña y con la punta le hago así. Claro, porque estaban las ruedas. Y ahí me queda acá, y ahí la agarro, tiro el barco y lo tiro ahí. La otra, no, si la venía a buscar te voy a dar fuerza porque lo voy a tumbar para acá. Entonces es así, la agarráis de aquí con la extensión de caña y timonéis un poquito con la caña. La venía aquí, agarráis aquí la caña, agarráis la extensión y la hacéis así. ¡plup! Y te queda dentro de la extensión, entonces agarráis la extensión de nuevo y ya tenéis la escota aquí en la mano. Entonces viro y suelto la escota por acá y paso por ahí. Ahora lo mejor es tratar de acostumbrarse a cazarla justo cuando va a pasar. Y esta es corta porque yo soy como poco ágil. Sí. Los enanos corren con 1.20. ¿Viste? Mira, así esto y lo otro ahí. Este no cuesta nada. Pero este es largo, porque con este largo yo llego acá. Ahora lo incómodo de eso es que la extensión no pasa así que no estás virando. Entonces te tenés que acostumbrar a virar y pasar la extensión por otro lado. Si no, no te pasa por ahí. ¿Y la virada, cómo pones la extensión? ¿En la virada? Claro, porque A mí me cuesta porque yo tengo tema con los manguitos rotados. a mí me ha Entonces, pasado a veces que cuando uno, claro, vira y yo habitualmente la dejaba acá, me pasaba que a veces me quedaba enganchada acá. Ah, no, Y tienes lo que he que visto que cuando pones la mano allá. Sí. Tú viras con la escota acá, lo mandas, pasas allá, llego allá y llego con las manos cambiadas. Entonces, y ahí es donde... Que nunca lo suelto. Lo tiro. Claro, no la podéis soltar. Pero yo la grabo, la suelto y la agarro rapidito así. Ahora la quería hacer porque a mí no me da, pero es que no, cuando llegas con las manos cambiadas, las vienen así. Vienen y las cambian acá atrás. Y ahí empiezan a cazar acá y ya tienen el timón acá al otro lado. El problema es cuando es muy larga tienes que tirarte para adelante y no poder pasarla con otra. No, porque la caña quedó cuando yo viré. Yo Sí, viro pero y ya va la caña así. ¿Sí? Yo paso y me queda así. Y sigo timoneando con el barco acá. Me voy a poner allá con las dos. Sí. Pero la pasada de vuelta, digamos, ahí. Cuando ya viraste. No, por eso. Cuando yo volví a quedé- la Yo quedé mano. sentado así. Sí. Lo suelto, cambio las manos acá atrás y ya puedo timonear. Porque la caña me quedó en esta mano. Cuando yo me di vuelta y me subí, hice así. Y para hacer eso, lo que hacen, los pendejorros lo hacen rápido, yo no puedo. Quedan cruzados acá atrás y apenas quedan con esta mano en la caña y esta mano en la escota. Y acá se la cambian y siguen timoneando. Creo que yo sí, pero quedo con mano cambiada. Yo quedo con mano cambiada y La veo un poco con mano suelto cambiada y rapidito y la después tengo que cambio. volver a la posición. Entonces, esa pasada me cuesta. Ah, pero cuando parto la virada y la botadora
mano así y levanto la extensión. Y cuando me paso, me queda acá y me la cambio rápido a mano. Pero la pasáis por delante tú. No, porque no me dan los hombros. Porque normalmente yo tengo que cambiarme de mano, porque para poder hacerlo, que es muy larga, me tengo que echar adelante y ahí paso. Claro, por eso, pero si pasáis con la extensión levantada, uso así, paso y cuando voy mirando hago así. Tienes razón. Me siento y me quedo aquí con esta mano. Claro. Entonces, Y ahí cambias. sigo la escota y la caña en un segundo, agarro y sigo tirando. Porque no me va a pasar la Y en ese tiempo que todavía tienen la escota suelta antes de cazarla, pues, justo en ese momento. O sea, primero me siento, agarro la caña y después le levanto la mano. Claro. Lo que pasa es que si hay mucho viento, da lo mismo que te muere en un segundo más o menos. Cuando te cambies el día. Pero es más cómodo. A mí no me da por los hombros, no me da para girar acá atrás. Los pendejos lo hacen así, salen navegando así y después así. Pues ir así, igual. Sí, les da lo mismo. Eso te falta una categoría senior. ¿No? ¿Sí hay? No, falta quitarle unos Para 20 años. La orza en Ceñía hay un mito que dice los óptimos se las levantan para que se vayan de ronza en la racha, para que no escore. Entonces hay un mito que dicen, si tú navegas con la orza un poco levantada no se va a escorar a las pelotas, se va a escorar igual, pero el barco se va a ir de lado. Entonces es más ineficiente todavía. Entonces en Ceñía siempre full abajo. O sea, pega. Están así que cuando partís ciñendo en la boya y está un poco levantada, con la pata le pegan un tacazo para que se quede pegada. Se tiene que quedar abajo. Y después, en popa, máximo levantarla así. Tampoco le pueden levantar mucho más, porque tiene poca orza el barco. Y como navega sobre derivado, si yo le saco mucha orza, cuando sobre deriva el barco va a navegar de lado. Lo único que hacen a veces es que cuando planeas, te levanten la orza para que planee más. Pero allá hay que ser muy rápido de mano para poder hacer así, bajarla y todo. Cuando estás en un regate ya vas a dar la vuelta bien enfocado. ¿Cuándo metes la hoja? Cuando ya... Antes de ceñir. O sea, cuando yo llego al sotavento, antes llega al sotavento de aquí al Lacer Rojo, no, más cerca, de aquí al Vagabundo está la boya. Yo lo primero que hago es cazar el auto. Después cazo el boomman, lo precazo. Llevo una posición más o menos en la posición. Y ahí bajo la orza. Apenas bajo la orza, agarro la escota y tengo la caña con las dos manos y empiezo a cazar con las dos manos y con la extensión y ahí salgo orzando. Cuando salgo orzando, voy a la posición de ceñida de la botavara y ahí recién miro los controles que me quedó algo suelto. Si el van le falta un poquito, me agacho. O sea, cuando tú llegas, por ejemplo, lo vamos a hacer como que la boya era para este lado, no para el otro lado, para porteño. Yo dejo todos los controles aquí cuando voy a orzar. Antes de orzar ya tengo todo ordenadito aquí. Entonces orzo y si veo que me quedó, qué sé yo, el van un poco suelto, llego ahí, lo miro y digo, ya, y colgado le pega un tironcito. Después suelto veo, puede soltar un poco el auto porque hay mucha ola, listo, le suelto un poquito. Y de hecho, lo moví todo el rato en la señal. Porque se calma un poquito el viento, le suelto un poquito de suelto. Si empieza a subir el viento, voy y le pego un tironcito y lo vuelvo a aplanar. La otra, me ha pasado que en la ceñida la orza se me tiende a subir un poco. A mí igual. Sí, pero eso es por el ajuste de la goma esta, o tenéis esta Sí. goma gastada. Eso es. Esta goma no vale nada, pero esa goma cuando la pongas nueva, se sueltan los dos tornillos y sale entera porque tiene una ranura atrás. Entonces la pones y que la orza entre justo, no apretada, sino que se desliza contra la goma usándola. La va a gastar un poco incluso. Y ahí es cuando aguanta que quede metida dentro. Si no, claro, se te tiende a salir Se todo. tiende a subir. Sobre todo cuando tienes horas. Bien. Sí. O el barco queda en vacío, o sea, es un cabezazo, se suele darse un pedazo. Y una preocupación más. Sí, pero es cambiar la gomita. Eso yo diría que la goma se cambia una vez al año y los pinzotes de timón también se cambian cada 2 o 3 años. Porque empiezan a tomar fuego. Tú agarrás y empiezas. Y es impresionante cómo se ponen ovalados. ¿Sí? E influye mucho eso. Claro, porque el timón todo el tiempo se te está moviendo. Y todo. De plástico. De acero, ¿Ah? ¿Y la oficina?
Los pinzotes estos. Ese plástico se forma, llamámoslo al tipo. Los hembras. Yo iba a cambiarlos, pero no los voy a cambiar. Estos son bien metálicos del año 1, de 0. No, porque sí, como el barco es del 70, el gallo ocupó esos materiales en esas cosas.